emociones por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Y decimos todos, por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Queremos adorarte, Señor, y exaltar tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Reconocerte en nuestras vidas, Señor. Y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Queremos adorarte, Señor. Solo por cantar lo que quiero, por siempre, dile al Señor, por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Por siempre cantaremos y a su nombre hay libertad en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos de Fuente de Vida, personas que nos escuchan a través de internet. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Es para mí un verdadero placer poder nuevamente transmitir, enseñar la palabra del Señor. Por eso, hermanos, yo les pido en esta hora que me ayuden a orar. Vamos a ponernos en manos del Señor para que Él sea el que nos ayude a comprender su palabra. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Ve la disposición de nuestro corazón, Señor, porque queremos saber, comprender todos los acontecimientos que vienen, Señor, en un futuro. Y en especial, mi Padre, te suplicamos, Señor, por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Revélanos, Señor, cómo va a ser. Revélanos y enséñanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón preparado para poder recibir de ti esta instrucción. Por eso, Señor, en esta hora yo me pongo en tus manos y te suplico con todo mi corazón, en el precioso nombre de Jesús, que me ayudes y que uses mi vida como un vaso, que tapes toda palabra de hombre y que solamente tu palabra sea enseñada al día de hoy, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver un tema muy importante, el regreso del Señor. ¿Cómo será el regreso del Señor? Muy bien, vamos a entrar de inmediato a las Escrituras y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo número 1 al 12. La palabra del Señor dice así:
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien, vemos un detalle muy importante aquí. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ok, aquí el apóstol quiere aclarar unas cosas. ¿Qué dice? Aclaremos unas cosas. La venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Él quiere aclararlo y explicarlo. Les dice que no se dejen mover fácilmente de vuestra forma de pensar. Pero, más bien, les está diciendo que Él ya les explicó, ya les dijo todos estos detalles. Pero el día de hoy yo pregunto, ¿nosotros sabemos, conocemos cuáles son las cosas que van a suceder? ¿Las señales? ¿Nos interesamos por verdaderamente conocer la segunda venida del Señor, cómo va a ser? ¿O solamente nos dejamos guiar por las cosas que se dicen? Nosotros tenemos que poner mucha atención, tenemos que poner y darle importancia a la palabra para que nuestras vidas sean una bendición y no nos vaya a pasar como aquellas vírgenes. ¿Qué pasó? Pues cabecearon y durmieron, no estaban velando. Aquellas vírgenes no estaban preparadas, no tenían el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. No tenían ellos el aceite y entonces les vino un problema muy grave. ¿Cuál fue? Pues que no entraron a las bodas, Se quedaron fuera de las bodas del Señor. Por lo tanto, el versículo número 2 nos habla también un poquito, fíjense bien, no cambien el modo de pensar. No crean a los que dicen que han tenido una visión o una revelación, o dicen haber recibido una carta supuestamente de los apóstoles del Señor, de los discípulos del Señor. Aquí está una advertencia que nos está dando el apóstol Pablo. No cambien su manera de pensar. No crean a los que dicen que han tenido una visión, una revelación espiritual. Han recibido supuestamente una carta como si fuera del mismo apóstol Pablo. No les crean. Aquí nos está advirtiendo el apóstol Pablo, nos está diciendo que no creamos. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver la realidad de lo que se viene para nuestros tiempos que estamos viviendo hoy. Nadie os engañe. Dice, nadie os engañe. Entonces, si el apóstol Pablo nos dice, nadie os engañe, la Escritura también, el Señor Jesús nos dice en los Evangelios, que no seamos engañados, que estemos atentos. Entonces va a haber un ambiente de engaño en los postreros, en los últimos días. Pero también da algunas señales. Entonces, en el regreso del Señor Jesús va a haber mucho engaño en la tierra. Mucho engaño en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez a la tierra,
había muchas profecías que decían y hablaban acerca de él. Muchas profecías. Yo estuve investigando, encontré más de 20 citas, mucho más de 20 citas bíblicas donde nos habla profecías acerca del Señor Jesús. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que los judíos esperaban al Mesías. Pero ¿cómo lo esperaban? Pues como ellos creían o como a ellos les convenía creer. ¿Ellos qué buscaban? ¿Qué esperaban? Ellos esperaban un rey que gobernara a Israel. Y no solamente Israel, un rey que gobernara a Israel, que se sentara también en el trono ¿de qué? De todo el mundo. Para gobernar todo el mundo, que él fuera el rey de este planeta. Así lo esperaban ellos, o así les convenía, que fuera un rey del linaje real como David. Así, en ese sentido, una monarquía ellos esperaban. Pero no fue así como vino. No fue así. ¿Por qué? Entonces, cuando vino, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo reciben? Pues porque ellos tenían otra mentalidad de cómo iba a ser la manifestación del Mesías. Y como ellos tenían y pensaban otra cosa, cuando se manifiesta el Mesías, ellos no estaban de acuerdo con él, porque esperaban que él reinara, que fuera un monarca. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que ellos no lo recibieron como dice las Escrituras, sino ellos estaban y todavía están esperando a un rey que gobierne sobre Israel. Por eso Lucas 24:25 dice, aquí el Señor Jesús les reprocha y se los dice. Lucas 24, versículo 25. Ya os he dicho antes, me equivoqué, es Lucas 24, versículo 25. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué está diciendo el Señor? Fíjense, aquí está dando la clave, les está diciendo, no es como ustedes piensan, no es como ustedes quieren creer que el Mesías se va a manifestar. Dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nos damos cuenta entonces que ellos estaban esperando y están esperando el Mesías, pero como ellos quieren que sea. Ahora nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, pero también tenemos que saber cuándo va a venir, en qué tiempo va a venir, en qué forma. Entonces, para que no seamos engañados, debemos estudiar las Escrituras para saber cómo será el regreso del Señor Jesús. Muy bien, tenemos muchos libros que hablan de eso, como los profetas Isaías, Daniel, Apocalipsis. Tenemos muchos libros en la Biblia que podemos estudiar y nos hablan acerca de ello, pero ok, ¿cuál sería el problema? El problema es que estos libros no están en un orden cronológico. Pero el Señor Jesús da una explicación en orden de los acontecimientos finales. Él sí da una explicación en orden de cómo van a suceder los acontecimientos en los últimos tiempos. Para eso nosotros tenemos que ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio Mateo, capítulo 24. El Evangelio de Mateo 24 fue directamente escrito, con la intención de que los discípulos del Señor entendieran y comprendieran estas cosas. No es exclusivamente de los cristianos, de los judíos, de todos aquellos que creen en el Señor Jesús, esta enseñanza. También podemos usarla, yo la he usado algunas ocasiones, para predicarle el Evangelio a personas que no conocen del Señor. Entonces nos damos cuenta que Mateo 24, por todo lo que leemos ahí, lo usa el Señor Jesús para dar una enseñanza de cómo van a ser las cosas, pero también para dar una advertencia a sus discípulos de todo lo que se viene y de que estén preparados, que sepan cómo van a acontecer las cosas, que no sea algo que yo me imagino o yo creo, no, tiene que ser lo que dice la Escritura, para que no nos pase lo que les pasó a los judíos cuando Jesús vino y se manifestó como el Mesías y Salvador de Israel y del mundo, para que no nos vaya a pasar lo que a ellos.
Por eso el apóstol Pablo, leímos en Tesalonicenses que dice que no seamos engañados, no nos cambien de nuestra manera de pensar, no pueden ser cambiados de su manera de pensar tan fácilmente. Ustedes tienen que saber y conocer la Escritura y así no va a haber ningún problema. Así van a saber entonces las cosas que suceden, lo que está sucediendo y cómo van a pasar, cómo va a regresar el Señor Jesús. Esto lo tenemos que saber. Entonces, si al principio los judíos no entendieron, no quisieron entender, tenían el corazón duro y no pudieron recibir al Señor, ¿acaso en la segunda venida del Señor no puede suceder una cosa igual? Porque sabemos que el diablo mete su mano y no quiere que ¿quién? Los convertidos, los cristianos, los hijos de Dios reciban al Señor Jesús, como dice la Escritura, sino que tengan una falsa esperanza, un falso argumento, o que estén confiados en lo que ellos creen, en lo que se les enseña. Y peor aún, creerle a aquellos que se levantan, a aquellos falsos, y enseñan una cosa que va contraria a las Escrituras. Bueno, sin más, vamos a entrar a ver qué dice Mateo 24. Vamos a empezar desde el versículo número 1. Solo vamos a ver unos cuantos versículos, no tenemos tiempo para ver todo el Evangelio, que sería muy bueno, pero vamos a ver unos cuantos versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sin duda alguna, todo para los judíos el templo, ese palacio se puede llamar, ese lugar tan hermoso, era un orgullo para ellos tener ese templo tan bonito, tan maravilloso. Entonces, cuando iba con Jesús con sus discípulos, ellos se acercaron y le mostraron los edificios del templo. Pero aquí el Señor Jesús aprovecha para darles una enseñanza. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les está hablando de la destrucción del templo. ¿Y qué pasa? Bueno, el versículo número 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien, vemos entonces en los discípulos del Señor que había un interés por saber cómo iban a ser estos acontecimientos, cómo iban a suceder estas cosas. Vemos que ellos tenían interés por saberlo. Y el Señor Jesús aprovecha para decirles las cosas como van a acontecer en un orden. Muy bien. El versículo número 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y nos damos cuenta que el apóstol en 2 Timoteo de Tesalonicenses que leímos dijo que no sean engañados. Aquí está diciendo también el Señor que no seamos engañados. Mirad que nadie os engañe. Así como dice el apóstol Pablo, no le crean a aquellos que dicen que han visto una visión con relación a la segunda venida del Señor, o que han tenido un sueño, o han recibido una carta, como si fuera escrita por Pablo, por alguno de los apóstoles, llevada hacia ellos. No le crean. Entonces aquí se confirma lo que les dije al principio. En el último tiempo va a haber un ambiente de engaño pesadísimo en toda la tierra. Versículo número 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces tenemos que estar atentos, porque van a venir muchos falsos que se levantarán y traerán enseñanzas erróneas. ¿Con el fin de qué? De engañar ¿a quién? A los escogidos. Esa es la tirada del enemigo, los escogidos. Los otros ya están engañados, los que no quisieron recibir a Cristo, los que no aceptaron la verdad de Dios. Ellos ya están engañados. Pero el enemigo tiene un interés ¿sobre quién? Sobre los hijos de Dios. El 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando aquí acerca de las guerras. Pero dice que aún no es el fin. Hemos visto en la historia que pues siempre ha habido guerra en el mundo.
y sobre todo allá en Medio Oriente, por allá en Israel, siempre han estado en guerra. Aunque hoy en día hay una guerra que sí me preocupa mucho, que se avecina, que no se ha desatado, que todavía no se lleva a cabo, y espero en Dios que no se lleve a cabo, la guerra de Rusia y Ucrania, porque realmente no son dos naciones las que están peleando. Rusia tiene muchos aliados y Ucrania también, y ya están metiéndose potencias también a favor de uno o de otro, y esto nos lleva a nosotros a pensar y meditar en las Escrituras. El libro de Daniel, capítulo 11, nos habla acerca de eso. Entonces, yo quiero despertarles con esto el interés de que ustedes lean el libro de Daniel, capítulo 11, y lo comparen con esta guerra que se puede desatar, que se avecina, y que esperemos en Dios que no se lleve a cabo, ¿verdad? Ese es el interés de hoy, que ustedes se despierten y que busquen lo que dice la palabra con relación a esta guerra que está a punto de suceder y a todos los acontecimientos que pasarán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, muy bien. Aquí es importante señalar varias cosas del versículo número 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. El hombre mismo, por la ambición, está ocasionando muchos problemas. A lo mejor no hay una guerra física como tal, pero sí hay una guerra entre los países para ver quién es el mejor o quién puede dominar el mundo. Y esa guerra es oculta, pero abiertamente ellos se están proponiendo como la potencia o quien quiere llevar más bien la cabeza de lo que está sucediendo en el mundo y del gobierno del mundo. Ok, y para eso pues tenemos que estudiar mucho acerca de... Hay una predicación que dice el reseteo, y habla acerca de la nueva normalidad y de los grupos que quieren gobernar el mundo. También es muy importante que lo veamos. Pero bueno, sigamos adelante. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Muy bien, habrá pestes. Aquí la palabra pestes significa y se refiere a algo que se expande. Es como cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos le dicen a él que él es el que está encabezando el grupo de los nazarenos y que lo que él enseña es como una peste que se está expandiendo por todo el mundo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues está hablando de una peste que se expande por todo el mundo. Lo que estamos viviendo hoy como el coronavirus, que se expande por todo el mundo y está contaminando a todas las personas. En este mismo sentido, y esta palabra se ocuparon para decirle al apóstol Pablo que él estaba dispersando el evangelio como una peste. Bueno, solamente es el principio. Coronavirus es solamente el principio de las pestes que van a venir sobre la tierra, porque no dice una, y hay variaciones del COVID, pero yo no creo que sea la única. Van a venir más contaminación a nuestro mundo. Y habrá pestes y hambres. Efectivamente, vemos que a pesar de que ahorita pues ya las naciones están creciendo, se están desarrollando más, sigue habiendo hambre en la tierra, sigue habiendo personas que mueren de hambre, habiendo pues tanta política, habiendo ya tantos programas que son a favor de las personas que no tienen. Aún así, el hambre se multiplica. ¿Por qué? Porque las mismas personas que están al frente de estos grupos de ayuda no llevan la ayuda en su totalidad a las personas necesitadas, sino ellos mismos se benefician de todas estas cosas. Entonces nos damos cuenta que hay pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto pues ya no quiero mencionarlo porque pues todos sabemos, en todos los países del mundo está temblando, hay terremotos y están sucediendo muchas cosas en la naturaleza que da testimonio de que el Señor Jesús viene pronto y de que ya estamos en los últimos días. Versículo número 8. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien, ok. Aquí vemos entonces todas las señales que va a haber acerca
del regreso de nuestro Señor Jesús. Y todo esto será principio de dolores, o sea, todavía no es lo más difícil de la situación. Aquí vemos entonces que se va a empeorar la situación en el mundo. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muy bien, el versículo 9. Déjenme leerle el 10 de una vez. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vamos a volver a leer. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. ¿De quién vamos a ser aborrecidos? De la gente. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a causa de la persecución, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí surge una pregunta. ¿Quiénes nos entregarán? Vamos a ver qué dice Lucas 21, versículos 16 y 17. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Versículo 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo no nos dice por quién vamos a ser entregados, pero Lucas sí nos dice por quién vamos a ser entregados. Es por eso que debemos estudiar los evangelios juntos, para que lo que no encontramos bien específico en Mateo, Lucas nos lo explique o Marcos nos lo explique mejor, nos amplíe más el panorama de lo que nosotros estamos viendo. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué va a pasar? Pues seremos llevados ante los gobernadores y seremos acusados de que somos cristianos por nuestros mismos familiares, por nuestra misma gente, por nuestros mismos amigos. La situación, la presión que va a haber en el mundo va a ser tan grande que aún el amor fraternal, el amor que se tiene en las familias, va a quedarse a un lado con tal de sobrevivir, con tal de salir avantes de esta lucha de tribulación que va a haber en la tierra. La gente va a ser capaz de entregar a sus propios familiares ante las autoridades. Pero también tenemos un consejo que nos da Marcos capítulo 13, versículos 9 al 11. Marcos 13. Y vamos a leer el versículo 9 al 11. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Versículo número 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces aquí nos dice la palabra del Señor que seremos entregados ante los gobernantes por causa del evangelio. Pero nos da un consejo, nos dice: no se preocupen por lo que ustedes van a hablar. El Espíritu Santo les dará y los guiará en ese entonces para que ustedes sepan hablar y decir. Y más bien nosotros demos testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en aquellos días. La cosa va a ser tan difícil y va a haber una tribulación tan tremenda que todos los acontecimientos de la tierra van a ser por causa de los cristianos.
Y eso es lo que va a decir la gente. No, por causa de los cristianos pasa esto, pasa el otro. Ellos son los culpables de todo lo que está sucediendo en la tierra. Por eso es que seremos aprisionados. Entonces, si nosotros vemos y contemplamos el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que aquí sí nos dice, más o menos, podemos darnos una idea por qué área estaríamos nosotros. Yo más o menos, por lo que veo, estamos acerca del versículo número 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La persecución ya ha empezado en algunos países. El ser cristiano, el seguidor de Cristo, es muy grave. Y hay personas que ya han sido mandadas a las cárceles y les han quitado la vida por causa de Cristo. Pero esto solo es un inicio. Y sí, efectivamente, los medios no lo van a pasar. Los noticieros mundiales no van a pasar esta situación. Pero estamos a un paso de entrar en esta área. Y a causa de la persecución, muchos tropezarán entonces. Y aquí es donde entra, que dice, unos a otros se entregarán. Nos damos cuenta, la escritura es muy, muy clara. Entonces el Evangelio de Mateo 24 nos abre el panorama para entender cómo es la situación con relación a la venida del Señor Jesús y al fin del mundo. Muy bien. Entonces, compadeceremos ante las autoridades para dar testimonio de nuestra fe. Ante las autoridades, esto ya había sucedido, ¿verdad? Que tomaban a los cristianos y les decían que negaran el Evangelio, que negaran la fe, y eran echados a los coliseos romanos y se divertían con ellos. Pues algo similar va a suceder en aquel tiempo. Van a ser llevados ante los gobernantes para escuchar si damos fe de que somos de Cristo, si somos seguidores de Cristo, o si por el miedo o el temor muchos tropezarán entonces. Por eso lo dice la Escritura. A causa de ello, pues muchos van a apostatar de la fe. Y leímos también que el Señor Jesús no vendrá hasta que haya apostasía. Y esto es la apostasía, cuando viene esta persecución tan grande. Y aquellos que fueron en un momento seguidores de Cristo, aquellos que se decían ser cristianos, nieguen la fe. Eso es la apostasía que nos está hablando la palabra del Señor. Y entonces sí, después de que viene la apostasía y todo eso, vendrá el Señor después, ¿verdad? Ok, versículo 11 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Pero para qué será? Para testimonio a todas las naciones. Entonces el evangelio va a ser predicado para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hasta entonces vendrá el fin. Ok, muy bien. Versículo 11 y 13 nos habla de ¿qué? De falsos profetas. Hermanos, falsos profetas. No está diciendo políticos engañadores que le hablen a todo el mundo. Está hablando dentro de la iglesia. Personas que se dicen ser seguidores de Cristo y no llevan a cabo el evangelio como nuestro Señor nos lo mandó, sino lo tuercen y tratan entonces de acomodarlo a sus propias conveniencias. Y tratan entonces de buscar en la palabra algo que endulce el oído de los demás. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, eso que andan predicando acerca de la prosperidad. Eso no está en la Escritura. El Señor dice que nosotros hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Claro, aquí no nos va a hacer falta nada porque Él lo prometió, pero nunca dice el Señor que aquí nos vamos a enriquecer. Más bien el que se está enriqueciendo es aquel falso que está dando una enseñanza errónea para robarle a las personas. Entonces muchos falsos profetas se levantarán y solamente buscarán lo suyo propio, no buscarán dar el testimonio o buscar que le den la gloria a Dios. Otra cosa que vimos, se multiplicará la maldad. El pecado ya es una cosa natural, ya es una cosa que está en todo el mundo y que ya se ve como algo normal. Lo que antes era para esconderse y que causaba pena o vergüenza a las personas,
Ahora es un orgullo ser un pecador de esta manera. Ahora la gente se enorgullece de sus acciones y de todo lo que hacen y los pecados que practican en todas las áreas. Estamos viendo que se están aprobando leyes tremendas. No solamente se ha aprobado el homosexualismo, que es el Señor el que lo niega, el que dice que no lo va a aceptar en su palabra, no va a aceptar a tales personas, no entrarán al reino de los cielos, sino que los gobiernos del mundo, por darle a su gente placer, les está permitiendo hacer muchas cosas que hasta da pena nombrarlas. Pero si les digo que lo investiguen y verán, Canadá, algunos otros países también ya están aprobando tener sexo con menores de edad. Y eso sin mencionar que ya pueden casarse un hombre con un animal. Así de grave está la situación. Así de grave está todo lo que estamos viviendo. Y esto es todavía antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, como en los días de Noé, que se estaban casándose y dándose casamiento, como en los días de Lot. Vemos entonces que han sucedido estas cosas antes, pero que Dios ha dado un castigo, y que este castigo que viene va a ser muy, muy grave para todas estas gentes que no quieran seguir al Señor Jesús. Entonces, ¿qué más dice? Bueno, dice una cosa más. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persista hasta el fin. Entonces, déjenme decirles que aquellas personas que se dicen ser cristianos y que apostatan de la fe, no van a ser salvos. Aquellos que en algún tiempo vinieron a la iglesia, aplaudían, y si se decían hermano esto, hermano el otro, y buscaban, y ahí estaban en la iglesia cada 8 días, pero su vida era igual que de cualquier otro pagano, ellos no se van a salvar, porque no van a perseverar hasta el fin. Necesitamos perseverar, nos cueste la vida misma. Tenemos que perseverar hasta que el Señor venga, y entonces sí, seremos salvos. ¿Y qué más dice? Bueno, dice que será predicado el Evangelio para testimonio a ellos. Y después de que sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces ya vendrá el fin. Y pues bueno, vamos a dejar aquí, y si Dios nos lo permite podemos seguir en la próxima vez que me toque predicar el Evangelio, pues podemos seguir y terminar el Evangelio de Mateo 24, porque está muy interesante. Hoy solamente quiero decirles que el Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, y que haya apostasía en la iglesia. Bueno, para la siguiente ya les explicaré acerca de ello. La apostasía, pues sí lo alcanzamos a ver. ¿Qué es la apostasía? Pues aquel que dice ser cristiano, aquel que dice ser seguidor de Cristo, y por causa de las circunstancias, de las cosas que están pasando, de la persecución, de que sean entregados a los gobiernos, apostatarán de la fe. Ahí viene la apostasía. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por acompañarnos. Dios me los bendiga mucho, y vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos ha permitido estudiar su palabra el día de hoy. Padre, y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú siempre, Señor, nos ayudas en todas las circunstancias de nuestras vidas, Señor, y más en estos últimos días que estamos viviendo, Padre. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender cómo va a ser el regreso de nuestro Señor Jesús, para que nadie nos engañe, Señor. Aún se levanten falsos y nosotros no les haremos caso, solamente haremos caso a tu palabra, y esto, Señor, despierte en nosotros el deseo de estudiar tu palabra, no solo leerla, Señor, sino estudiar, comprender tu palabra y estar firmes, pero muy firmes, Señor, en el conocimiento de tu palabra y en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos da la salvación. Padre, te damos muchas gracias. Te suplico que nos despidas, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, donde quiera que ellos se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que les haya despertado el interés por saber todo esto. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima, cuando el Señor nos lo permita.
Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Hasta luego.